Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas, el programa semanal con contenido sobre salud y crianza respetuosa de la televisión pública pampeana. Hoy vamos a conocer a la doctora Andrea Grosse. Ella trabaja en la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Complejidad Creciente Dr. René Favaloro. En el programa de hoy van a poder ver la primera parte de la entrevista y la semana que viene van a poder disfrutar de la segunda parte. También tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana y el mito o verdad con la doctora Estefanía Schuskiewicz-Francé. Vamos con un pequeño adelanto del programa de hoy. En cada programa elegimos una frase sobre salud y crianza, una de esas frases que se escuchan por ahí y que muchas veces no tienen un fundamento científico real. Vamos a escuchar la frase del día de hoy y vayan pensando si es un mito o una verdad, que al final del programa la doctora Estefi nos cuenta todo. Si lo ves tomando algún producto de limpieza, lo haces vomitar directamente. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Estamos en el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro para hablar con la doctora Andrea Grosse sobre la terapia intensiva pediátrica. ¿Me acompañan? Andrea, bienvenida a Acompañando Crianzas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por convocarme. Nos gusta siempre conocer un poquito de la historia de cada profesional que pasa por el programa y en base a esto queríamos preguntarte ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Por qué decidí? Bueno, es una historia un poquito larga, no muy larga. Yo estaba en quinto año del secundario y tuve que ir a hacer un trabajo práctico al Hospital Garrahan. Cuando ingreso al Hospital Garrahan, había una pandemia, no podíamos ver a los pacientes y demás, entonces nos pusimos a hablar con la subdirectora de la escuelita del hospital. Y ahí hablando con ella me empezó a contar mucho de lo que era la historia de los chicos que estaban internados en el hospital. Muchos eran del interior, la cantidad de meses que pasaban, las condiciones, el trasfondo de cada niño y tuve una sensación interna de que yo tenía que estar ahí, de que ese era mi lugar el día de mañana. Así que cuando finalizamos la entrevista, salí de ahí y dije, quiero estudiar medicina, quiero estar acá el día de mañana. Yo entré igual un poco en duda porque venía pensando en hacer veterinaria antes, así que bueno, ahí tuve un tiempito que no sabía si medicina o veterinaria. Y bueno, me terminé anotando en medicina en la UBA y arranqué a estudiar y bueno, sí, fue una muy buena elección, la verdad es que estoy contenta. ¿Cómo fue después que decidiste sobre la especialidad a la que te ibas a dedicar? Bueno, cuando uno termina la carrera de medicina en la UBA, uno sí o sí está obligado a elegir una especialidad, sea clínica, sea cirugía y bueno, en mi caso decidí pediatría, siempre me gustó relacionarme con los chicos. Siempre tuve muy buena llegada a ellos, muy buen vínculo con los niños y me parecía que podía tener mucho potencial aprovechar esa interacción y esa facilidad en el acercamiento a los chicos para también poder trabajar en lo que es el cuidado de los niños desde el punto de vista de la pediatría. Y bueno, después haciendo pediatría descubrí que tenía un interés muy fuerte por lo que era el paciente crítico. Y ahí fue donde me terminé abocando después de pediatría a hacer mi formación en terapia intensiva y ahí pude cumplir aquella sensación que yo tuve al inicio de decidir mi carrera de médica porque pude formarme en el Garrahan y tuve la posibilidad de poder estar en ese lugar como yo realmente deseé en aquel entonces cuando decidí ser médica. Andrea, contanos en qué espacios de la provincia trabajás y cuál es tu rol. Bien, yo actualmente trabajo en todo lo que es salud pública. Tengo un contrato full time
y estoy tanto en la terapia intensiva pediátrica, que lo que tiene que ver es el tratamiento de los pacientes pediátricos que llegan con un cuadro clínico muy crítico, ¿sí? Con altísimas chances a veces de muerte, y eso estoy todos los días acá en el hospital. Y paralelamente también formo parte de lo que es el equipo de internación domiciliaria pediátrica, que son pacientes que tienen condiciones crónicas complejas, ¿sí? Patologías crónicas, e incluso pacientes paliativos, ¿sí? Donde ya no hay un tratamiento curativo posible. Y lo que hacemos, bueno, nos ocupamos del cuidado de esos niños, del acompañamiento de esos niños, de brindarles a las familias todo lo que ellos necesitan. Y son niños que por ahí necesitarían estar internados, pero que se trata de establecer una internación en la casa, para tampoco saturar el sistema de salud público. ¿Cuáles son los motivos principales de ingreso de pacientes a la terapia intensiva pediátrica? Los principales motivos de ingreso dependen mucho de la etapa del año en el que estamos. La terapia tiene lo que se llama una estacionalidad en los motivos de ingreso. Todo lo que es, por ejemplo, entre mayo y septiembre, lo más frecuente son las patologías respiratorias. Y dentro de las patologías respiratorias, en los más chiquititos, las bronquiolitis, que es lo que también la mayoría de los papás y las mamás le tienen miedo. Después, ya pasando lo que es septiembre y ya ingresando en lo que es la etapa más primaveral y el verano, empezamos a ver más cuadros de deshidratación por todo lo que tiene que ver por gastroenteritis, vómitos, diarreas y demás. Y después, en la etapa de vacaciones, ¿sí? Lo que sería también verano, como somos una provincia que tenemos mucho paso para ir para Córdoba, para San Luis, para el sur, también recibe muchos accidentes en la ruta. Entonces hay temporadas donde tenemos muchos ingresos por politraumatismos o traumatismos de cráneo severo. Y hay dos patologías muy frecuentes en toda la provincia, que es el botulismo, que afecta principalmente a los lactantes, que son bebés menores de por lo general 6 meses, ¿sí? Que implican varios días de internación en la terapia con requerimientos de ARM por la debilidad que eso genera. Y la otra causa muy frecuente acá, por el tema del campo, es el síndrome urémico hemolítico, que muchos pacientes terminan requiriendo diálisis peritoneal y que terminan con insuficiencia renal. Si bien la mayoría se recupera, pero bueno, son las patologías más frecuentes que nosotros manejamos acá en la terapia. Y otras de las causas con frecuencia que tenemos también son los cuadros de sepsis o de shock séptico, que son infecciones generalizadas graves, que muchas veces motivan el ingreso de los pacientes acá a la terapia, ya sea pacientes que vienen de la casa, del domicilio, con algún cuadro infeccioso, o por ahí pacientes que se encontraban internados, sufren una complicación y terminan en la terapia por ese motivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la doctora Andrea Grosse. ¿Qué es la bronquiolitis? ¿Cuáles son las pautas de alarma que nos pueden llegar a indicar que es momento de ir a una consulta? La bronquiolitis es un cuadro respiratorio que afecta principalmente a lo que nosotros llamamos la vía aérea inferior, ¿sí? Que genera tanto broncoespasmo como inflamación de los pulmones y de los bronquios. Es el principal cuadro respiratorio en pacientes menores de 2 años y el primero que sufre el paciente. Lo que pasa que como todavía la vía respiratoria de los chicos se dice que es inmadura, ¿sí? Porque no está del todo desarrollada, cualquier infección o inflamación que pueda tener su vía respiratoria termina generando mucha dificultad para respirar. Y eso es lo primero que tenemos que notar en los chicos para venir a consultar al hospital, ¿sí? Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están en casa y están por ahí respirando más rápido de lo normal, o a veces, como le decimos a los papás, si parece un perrito agitado, ¿sí? Y asociado a eso vemos que se les hunde acá arriba del esternón, o no llegan a hundirse arriba del esternón, pero sí se le hunde debajo de las costillas, y por ahí los nenes dejan de jugar, están más acostados,
o a veces puede pasar que los escuchamos respirar rápido y hay como un ruidito cuando sacan el aire que no es normal. Bueno, todos esos son signos de que conviene venir y consultar en la guardia y que los vea un pediatra y que defina cuál es el tratamiento que necesita, ¿sí? Muchas veces los primeros días están con fiebre, con un moco en la nariz, con tos, ¿sí? Por ahí en ese momento se puede esperar, las primeras 24 o 48 horas se pueden esperar, pero cuando ya empezamos a ver signos de que nuestros chicos están con dificultad para respirar, ahí es necesario consultar. ¿Cómo podemos prevenir la bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias? ¿Cómo podemos prevenir la bronquiolitis? Es fácil y es difícil al mismo tiempo. O sea, las medidas a tener en cuenta básicamente son mantener los ambientes aireados, ¿sí? Esto no quiere decir que en pleno invierno voy a abrir la ventana de par en par para que entre frío, no, pero sí por ahí dejar alguna endijita o algo como para que corra aire y corra oxígeno en el ambiente. Y todo lo que es la higiene de manos u objetos que estén en contacto con los chicos, ¿sí? Los chicos cuando la bronquiolitis se presentan están en una edad donde todo el tiempo están con mocos, esos mocos o los estornudan o se tocan la cara y después van y tocan un chiche y tocan otro chiche. Entonces no es necesario andar limpiando todo con lavandina, ¿sí? Pero por ahí básicamente tener que tener en cuenta que sea una higiene frecuente de la mano de los chicos y de las manos de los adultos que están en contacto con esos chicos. Y lo más difícil siempre es el tema de las guarderías o los jardines de infantes, ¿sí? Ahí es donde es más difícil de controlar y de prevenir, pero bueno, teniendo en cuenta estas pautas, podemos bajar mucho la tasa de incidencia y de contagio, sobre todo en las guarderías, en los jardines de infantes y demás. Hablemos sobre la gastroenteritis. Sabemos que uno de los síntomas más frecuentes es la diarrea. ¿Qué otros síntomas pueden aparecer? Dentro de la gastroenteritis, bueno, el principal síntoma es lo que es la diarrea, ¿sí? También puede asociarse lo que es las náuseas, los vómitos, ¿sí? Puede ser lo que nosotros llamamos como distensión abdominal, que es que los chicos vengan con la panza hinchadita, ¿sí? A veces esa panza puede ser una panza blanda o puede estar un poco más tensa. Pero principalmente lo que hay que hacerle foco es a la diarrea y los vómitos. Básicamente, ¿por qué? Porque es lo que nos va a llevar a que se deshidraten. Es la forma en la que pierden líquido y muchas veces, como están con estos cuadros de gastroenteritis, no quieren comer, no quieren tomar agua y la pérdida de líquido termina siendo mayor que la ingesta. Y por el otro lado, siempre es importante ver que la diarrea no venga con sangre, ¿sí? Porque cuando la diarrea viene con sangre, es obligatorio venir y consultar con un médico. Si la diarrea es sin sangre, siempre tenemos que tener en cuenta que el chico se pueda estar hidratando bien, ¿sí? Que pueda, si es un bebé y toma el pecho, que pueda tomar el pecho y que pueda recibir la leche materna para rehidratarse. Si ya es un nene más grande, bueno, ofrecerle agua, ofrecerle leche, ofrecerle líquidos que nos permitan recuperar todo eso que él está perdiendo, ¿sí? Y si tiene vómitos y vemos que vomita una vez, vomita 2 veces, vomita 3 veces, bueno, ahí ya sí sería importante consultar porque no le estamos pudiendo reponer de ninguna forma lo que él necesita. En el espacio nutritivo de hoy, la licenciada Paula Ana nos contará sobre otro de los grupos de alimentos que deberíamos consumir para poder aprovechar todos sus nutrientes y de esta manera favorecer nuestra salud y la de nuestra familia. Hola, esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar sobre frutos secos y semillas. ¿Cuáles son los frutos secos? Tenemos las almendras, nuez, avellana, castañas, maní. Principalmente nos aportan grasas saludables, ¿sí? Para aprovechar mejor los nutrientes, lo ideal es remojarlas como mínimo 4 horas. Esto nos ayuda a eliminar algunos compuestos que llamamos antinutrientes que nos dificultan la absorción de los nutrientes justamente. Una vez que los remojamos, los escurrimos, los podemos guardar en la heladera, en un frasco o en un recipiente con tapa y los podemos consumir así o los usamos para preparaciones, ¿sí? Pasa que si los remojamos quedan como húmedos y por ahí perdemos esa crocancia que tiene el fruto seco si lo queremos comer como un snack o agregarlo así en alguna preparación, tipo en una ensalada. Entonces, en ese caso por ahí se pueden evitar el paso del remojo. ¿Qué podemos hacer con los frutos secos o cómo los podemos consumir? Bueno,
así como snack. Lo podemos agregar, por ejemplo, a un budín o unos muffins, así como vienen. Los podemos agregar a una ensalada. Podemos hacer, por ejemplo, un untable, que esto se puede hacer casero, un untable de almendras, un untable de nueces. Los remojamos ahí sí, por lo menos 4 horas, y después los escurrimos y los procesamos hasta lograr la consistencia de untable. Después tenemos las semillas. Tenemos la chía, lino, amapola, sésamo, girasol, calabaza. ¿Cómo las podemos consumir? Si se consumen así como vienen, no aprovechamos nada, ¿sí? Porque así como entran, salen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero activar y después moler, ¿sí? Activar significa remojar. ¿Para qué hacemos esto? Para eliminar estos antinutrientes que les contaba recién y poder aprovechar mejor los nutrientes, ¿sí? Se remojan por lo menos 4 horas y después se escurren y se guardan en un frasco en la heladera. Después tendríamos que moler, ¿sí? Porque la fuente de nutrición de la semilla está adentro del grano, ¿sí? Entonces, si no las rompemos, sobre todo las más chiquitas, no aprovechamos nada. Podemos moler con un mortero o con un molinillo tipo de café y lo ideal es molerlas en el momento que las vamos a consumir. Lo ideal es activar, o sea, remojar y moler, las dos cosas, ¿sí? Pero a veces pasa que en la rutina diaria es como un montón hacer todo esto y como no podemos hacerlo, las comemos así como vienen, ¿sí? Y como les decía antes, no aprovechamos nada. Entonces, si vamos a hacer algo, lo que yo les recomiendo es que prioricen esto de molerlas, ¿sí? Para poder aprovechar lo que viene adentro de la semilla, ¿sí? Y por ahí evitar el remojo si es un montón. Ahora les voy a contar un poquito sobre cada semilla y qué nos aporta, cómo las podemos usar. Tenemos la chía y el lino, que contienen principalmente ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios, por eso conviene incorporarlos en la alimentación, además de calcio, fósforo, magnesio y proteínas. Cuando las vamos a remojar, estas semillas forman un gel, ¿sí? Entonces acá por ahí lo que nos conviene hacer es al revés. Primero moler y después remojar, ¿sí? Porque si las remojamos y forman este gel, se nos va a poner un poco difícil esto de molerlas, ¿sí? Y las podemos usar para incorporar una preparación o como reemplazo del huevo. Otra opción es no remojarlas y solo molerlas, si por ejemplo la queremos agregar a una ensalada, pero en este caso hay que moler en el momento para evitar que se oxiden sus grasas, ¿sí? Nunca tostarlas, ¿sí? Porque justamente por esto mismo, porque se oxidan sus grasas, y las consumimos siempre en crudo. Después tenemos el sésamo y la amapola, que son fuente de calcio vegetal. Estas sí las podemos moler y guardar en la heladera molidas, las podemos tostar. Podemos hacer tahini, que es pasta de sésamo, que la podemos usar para agregar a preparaciones, para enriquecer, para untar o para preparar un hummus. Y si no, también podemos agregarlas a un smoothie, un licuado y procesar todo junto. Después tenemos las semillas de girasol. Estas nos aportan ácidos grasos omega 6. Estos son inflamatorios, entonces conviene limitar su consumo. No las tenemos que moler porque se pueden masticar. Y podemos hacer un untable de girasol si las remojamos y después las procesamos. Bueno, y por último tenemos las semillas de calabaza. Estas nos aportan principalmente proteínas, también hierro, ácidos grasos, y no hace falta molerlas porque las podemos masticar. Lo que pueden hacer con las semillas de calabaza es, por ejemplo, cuando van a consumir calabaza, separar las semillas, enjuagarlas bien, dejarlas remojar, después las dejan secar y las guardan en un frasco. Y después le ponen un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, algunas especias y las tuestan. Entonces queda como un snack que está buenísimo para comer así o para agregar una ensalada o alguna preparación y quedan súper ricas. Bueno, espero que les haya gustado la información que les compartí hoy, que la puedan implementar en sus casas y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Como cuidadores hay cosas que realmente valen la pena aprender para actuar de la manera correcta en caso de ser necesario por algún motivo. Con información podemos criar y acompañar mucho mejor.
Vamos al consultorio con la doctora Steffi, pero antes repasemos la frase de hoy. Si lo ves tomando algún producto de limpieza, lo haces vomitar directamente. ¿Mito o verdad? Si lo ves tomando algún producto de limpieza, lo haces vomitar directamente. ¿Es mito o es verdad? Es un mito. Ningún producto de limpieza, sea lavandinas, lo que sea, desodorante de piso, nada de eso tenemos que, primero que no tiene que estar al alcance de los niños. Y aparte, tener en cuenta de que todo producto que toman al llegar al estómago hace que cuando lo hacemos vomitar vuelva a pasar por el tubo digestivo. Entonces puede volver a tomar contacto con la mucosa y dar algún síntoma. Entonces es un mito completamente que todo producto de limpieza lo ideal sería hacerlos vomitar inmediatamente. No. Hay que consultar a la guardia, hay que estar seguros de que han tomado, y si podemos saber las cantidades sería perfecto. Pero esto pasa también con medicación de los abuelos, cuando los abuelos están al cuidado de los niños, o incluso nos puede pasar mismo con un ibuprofeno que les gusta el sabor que tiene y se toman un jarabe entero. Situaciones como esas, no hay que tomar ninguna conducta en casa, asistir a la guardia, y en la guardia se hará lo que consideren correcto para lo que consumió ese niño o esa niña. El vómito, con algunos químicos o algunos líquidos que son muy dañinos para la mucosa, al tomar contacto de vuelta pueden generar laceraciones más allá de la que tuvieron inicialmente. Entonces, importantísimo no pensar que lo único que nos podría resolver es el vómito y listo, me quedo en casa tranquilo. No, hay que consultar, incluso también puede llegar a ser que necesiten estar internados 8, 12 horas para control post-consumo de algún producto químico o incluso algún medicamento. ¿Es un mito que el vómito resuelve lo que comimos o tomamos accidentalmente? Los esperamos con más mitos o verdades, y desde luego si quieren escribirnos y sumar: doctora, esto es un mito, doctora, esto es una verdad, porque me lo dijo mi tía, mi abuela, mi prima. Sumen sus comentarios también y nosotros les damos una respuesta. Y llegamos al final del programa de hoy. Si quieren volver a ver este o alguno de los programas anteriores, pueden acceder al canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana, que ahí se va subiendo todo el contenido. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 9:30 con la segunda parte de la entrevista a la doctora Andrea Grosse. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Hasta la próxima.